Buenos días, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Un abrazo fraterno en esta mañana para cada uno. Que el Señor bendiga sus vidas, así como bendice en mi vida, bendice la de mi familia. Le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de reunirnos aquí en esta clase de escuela dominical, donde juntos estamos conociendo y aprendiendo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde juntos hemos ido avanzando aquí en el libro de Juan para conocer, ¿cierto?, lo que Juan nos relata en su libro acerca de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor porque nos ayuda el Señor, ¿cierto?, con estas tecnologías, con estas plataformas, con todo lo que Él proporciona y nos ha proporcionado en este tiempo para poder seguir escudriñando su palabra, para que podamos seguir impregnándonos, empapándonos, llenándonos de su palabra y así también compartiendo su palabra. Damos gracias al Señor por esto, damos gracias al Señor por la vida de nuestro pastor, su esposa, sus hijos, por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados a través de la escuela dominical, por sus familias, por cada uno de los que no se conectan, pero están ahí atentos, ¿cierto?, a lo que es la familia de la fe, la iglesia del Señor, las piedras vivas de la iglesia del Señor. Así que damos gracias al Señor por esto. Vamos a comenzar, como siempre, orando al Señor para que Él nos guíe por medio de su Espíritu Santo en esta mañana y podamos compartir lo que Él tiene para nuestras vidas. Le invito en una acción reverente a que podamos juntos orar al Señor. Señor y buen Dios, gracias le damos en esta mañana, Padre, por su amor, su bondad, su misericordia, esas que cada día, Señor, usted las hace nuevas, Padre mío. Porque cada día, Señor, usted está allí fortaleciéndonos, renovando nuestras mentes, Señor, renovando nuestro entendimiento y por medio de su Espíritu Santo guiándonos a toda justicia y a toda verdad. En esta hora nos disponemos en sus manos, Señor, cada uno de nosotros, para poder compartir esta su palabra, Padre mío, que hable a las vidas de mis hermanos, de mis hermanas, así como también habla cada día a la mía, Señor. Padre, fortalézcanos en esta mañana. Ayúdenos, Padre mío, a que podamos entender su palabra, a atesorarla en nuestros corazones, a llegar a lo más profundo allí de lo que usted nos quiere hablar. Porque a cada uno, Señor, usted nos habla en forma independiente y personal. Así es la relación que usted tiene con cada uno de nosotros, Señor. Gracias le doy una vez más en esta mañana. Dejamos todo esto en sus manos, sabiendo y teniendo la certeza de que el control, Padre mío, lo tiene usted. En el nombre de Jesús le damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a continuar entonces en el libro de San Juan, allí desde el capítulo, en el capítulo 6, desde el verso 60 hasta el 65. Vamos a ir avanzando, aprendiendo, conociendo y también, ¿cierto?, atesorando esto que nos quiere mostrar el apóstol Juan. Ya vimos la semana anterior lo que nos habló acerca de beber la sangre y comer la carne de Cristo. Esto que es tan difícil de entender para los judíos, que es tan difícil de digerir, ¿cierto?, de poder llevarlo ahí a su mente, bajarlo a su corazón y poder entenderlo, pues ellos están reacios a lo que Cristo les está transmitiendo. Allí en el verso 65, la semana pasada vimos que porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dice el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y ellos lo toman en forma natural, en forma literal. Entonces, hay unos pequeños comentarios ahí que ellos hacen así entre el grupo para tratar de entender lo que Cristo les está diciendo. Pero nuestro Señor le dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come este pan vivirá eternamente. Entonces, esto es difícil de entender cuando se recibe naturalmente. Damos gracias al Señor,
¿cierto? Por lo que vimos la semana pasada y damos gracias al Señor por lo que vamos a ver esta semana. Y allí vamos a dar lectura allí, en el capítulo 6, versos 60 al 65. Le invito a tomar su Biblia y si no, puede verlo allí en pantalla. Ya apareció la palabra del Señor a la cual vamos a leer en este momento. Y dice así, la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y el 65 dice, perdón, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. La versión Dios habla hoy, dice, al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Entonces, ellos no querían aceptar esta predicación o estas palabras que Jesús le estaba transmitiendo. Ellos no podían entender de que Jesús le estaba hablando en el plano espiritual, le está hablando de la vida eterna, no de la vida en esta tierra, sino que les está diciendo que se preparen para la vida eterna. ¿Pero cómo? Comiendo este pan y bebiendo esta sangre, que es la carne y el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a ver los efectos que produjo el discurso de Jesús. Para algunos de los oyentes fue un olor de muerte para muerte. Y esto no solo para los judíos, mire, ponga atención, sino también para muchos de sus discípulos. Estaban también teniendo ahí un conflicto en sus pensamientos acerca de lo que nuestro Señor les estaba hablando. Murmuraban de la doctrina que acababan de escuchar. Y esto no fueron unos pocos, sino muchos de los que estaban ahí, los que se ofendieron al oír estas palabras, ¿sí? Les llegó ahí en lo profundo. Pero al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Lo leímos allí en el versículo 60. Y como les decía yo, en Dios habla hoy, dice, al oír estas enseñanzas, ¿cierto? Jesús les está enseñando. Muchos de los que seguían a Jesús, es decir, sus discípulos, dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Es como si ellos dijeran, resulta muy duro este modo de hablar. ¿Quién? ¿Quién es capaz de aceptarlo? ¿Quién es capaz de recibirlo? Con eso están ellos, aparte de murmurar, están rechazando lo que nuestro Señor Jesucristo les está enseñando. Ellos no son capaces de aceptarlo porque, les reitero, lo están recibiendo en forma natural. Ellos no tienen relación con el Espíritu de Dios. No hay una comunión con el Espíritu de Dios como para que puedan lograr entender esto en forma espiritual. Ahora bien, si cuando hallaron esto difícil de entender, ellos le hubiesen suplicado a Jesús allí humildemente que les declarara esta parábola, ¿qué cree usted? Nuestro Señor, con paciencia, ¿cierto? Con amor, con misericordia, les habría explicado y les habría abierto el entendimiento. Pero ellos se ofenden en su orgullo y piensan que imposible es que alguien lo acepte, ¿cierto? Ellos están diciendo que nadie va a aceptar a Jesús por lo que Él está diciendo, por lo que Él les está enseñando, por lo que Él les está transmitiendo.
Así pasa con todos los burladores de la verdad expuesta por Jesús. Suponen que toda persona inteligente, con un intelecto capaz de poder entender, supone que ha de estar de acuerdo con ellos. Es decir, todos tienen que estar de acuerdo. Gracias sean dadas a nuestro Señor, ¿cierto? Infinitas gracias. ¿Por qué? Porque de los millares de personas que han oído estas enseñanzas de nuestro Señor Jesús, allí, ¿cierto? Donde hemos leído nosotros, esto fue directamente. Nosotros también las hemos leído, las hemos recibido directamente y no solo las hemos aceptado, sino, ¿sabe qué? Que las hemos hallado deliciosas, ¿sí? Las enseñanzas de nuestro Señor Jesús calan allí profundo en nuestro corazón. Ahora, lo que nuestro Señor replicó a estos murmuradores, allí en el versículo 61 y subsiguientes. Nuestro Señor Jesucristo conocía bien sus murmuraciones, sabía quiénes y de qué estaban murmurando. Las conocía no porque se las habían contado, no porque las había oído de otras, no porque se las habían contado en secreto, sino que Él las conocía en sí mismo, en virtud de su omnisciencia divina. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, está en todo lugar, está en todas partes. Entonces, Él conocía todo lo que estaba pasando a su alrededor, todo lo que estaba sucediendo. Nuestros pensamientos son para Cristo como palabras que llegan a sus oídos. Si lo vemos allí y comparamos esto con el verso 4 del Salmo 139, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Nuestros pensamientos, todo lo que pensamos, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo lo sabe y lo conoce. Por consiguiente, hemos de tener cuidado, no solo de lo que decimos y hacemos, sino también, justamente, lo que usted está pensando en este momento, sino también de lo que pensamos. Así es la omnisciencia de nuestro Señor, como está en todo lugar, también Él sabe hasta y conoce nuestros pensamientos. Nuestro Señor conocía bien, ¿cierto? Él ya sabía la respuesta, sabía cómo llegar a ellos, cómo transmitirles acerca de lo que ellos estaban diciendo. Les dijo, ¿esto os ofende? En el verso 61b, ¿cierto? Como leímos. ¿Esto os ofende? Les dice nuestro Señor Jesucristo. Es asombroso que tal enseñanza de Cristo produzca tan gran escándalo. Jesús mismo se asombra de ello. ¿Esto os ofende? La verdad. Pues, ¿qué dirán cuando ascienda al cielo? Lo cual ofrecerá una confirmación contundente de la verdad de su doctrina. Pues, ¿qué? Si vieseis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, es como si dijese, si tan duro os resulta el oír que soy el pan vivo que descendió del cielo, ¿cómo aceptaréis si os digo o si os hablo de mi ascensión al cielo de donde descendí? Les cuesta aceptar, les cuesta entender, les cuesta comprender. ¿Por qué? Porque primero ellos están pensando en forma natural, pero también con todo lo que ellos han ido aprendiendo a través de su vida, que no lo han recibido en forma espiritual, no lo han recibido en forma como el Señor, ¿cierto? Quiere que lo reciban. A continuación, Jesús ofrece una clave general para entender metáforas como las que acaba de proponer, a fin de que sepan entenderlos o entenderlas espiritualmente. El espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Eso lo leemos allí en el versículo 63. El espíritu es el que da vida.
la carne para nada aprovecha. La simple participación en las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor, ¿cierto? Nosotros hemos participado del bautismo y de la cena del Señor, no aprovecha para nada a menos que el Espíritu de Dios obre en ellas y avive mediante ellas nuestro espíritu. Solo la percepción espiritual de las realidades señaladas en tales ordenanzas sirve para la vida espiritual. Aleluya. Gloria al Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. A continuación allí en el verso 63b, 63b. No son meras expresiones, palabras que se lleva el viento, sino que son divinas realidades, directas realidades allí, al corazón, provenientes del Verbo, en quien estaba la vida. Es una palabra directa que el Señor está transmitiendo, está hablando, ¿cierto? Como nosotros así lo recibimos cuando descendimos a las aguas del bautismo o cuando participamos de la cena del Señor. Son ordenanzas del Señor, pero la finalidad es que entendamos espiritualmente que el Señor ha puesto este mandato allí en su palabra y hasta que Él venga, dice nuestro Señor Jesucristo. Allí en el versículo del libro 1 de Juan, en el versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, con respecto, ¿cierto?, a lo que estamos hablando, que son divinas realidades provenientes del Verbo, vienen directamente desde el Verbo, en quien estaba la vida. Dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿cierto? En Él estaba la vida y la vida eterna. En Él está la vida eterna. Por eso debemos afirmarnos allí cada día más en nuestro Señor Jesucristo. Cuando estas verdades se las acepta por fe, ¿cierto?, se convierten en instrumentos de salvación eterna. Eso es lo que a estos varones que están allí escuchando la palabra del Señor, la enseñanza, lo que Él les está transmitiendo, les cuesta entender, ¿cierto? Si comes a Cristo, que es lo que vimos la semana anterior, ¿cierto? ¿Cómo comer a Cristo? ¿De qué está hablando? Nadie entendía de lo que Él estaba hablando, solamente los que recibieron esta información o esta enseñanza en forma espiritual. Si crees que Cristo, ¿cierto?, murió por ti, tendrás vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí opera la fe en nuestro Señor, ¿cierto? Esa es la forma y la manera que lo recibimos en forma espiritual, de una manera espiritual, que ahí nosotros por fe creemos, ¿cierto?, que Él vino a este mundo para que todos creyésemos que Él es el Hijo de Dios, ¿cierto?, y que nadie se pierda. Dice: no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias al Señor, porque pasamos de muerte a vida. Esa es lo que debemos entender. Y en Juan allí 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Usted cree en el Hijo? Yo creo en el Hijo. Tenemos vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero el que rehúsa creer, el rebelde, el corazón que lo tiene allí de piedra, ¿cierto?, no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. El motivo por el cual los hombres no aprecian las palabras de Cristo es que no las están entendiendo como es debido. El sentido literal de una parábola, de una alegoría, de un símbolo, no hace ningún bien, sino se penetra, se ahonda, ¿cierto? Se escudriña allí en el significado real que en tales figuras se esconde. Hay que sumergirse, hay que escudriñar, hay que profundizar en las verdades que el Señor está transmitiendo, que le transmitió a estos varones allí, ¿cierto? Estas enseñanzas, y que también transmite a nuestras vidas cada día. Allí debemos escudriñar, debemos sumergirnos, debemos interiorizarnos de su palabra para que vayamos conociendo las verdades, ¿cierto? Las verdades que están allí ocultas, escondidas, pero que el Señor en su infinita misericordia nos revela a nuestras vidas, así como nos ha ido revelando a medida que vamos escudriñando. Hallaban, ¿cierto? O se sentían ofendidos en las palabras de Cristo. ¿Esto os ofende? ¿Por qué? Porque ellos le habían dicho que dura palabra, ¿cierto? O, como dice Dios habla hoy, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? ¿Sí? La versión de la Reina Valera dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Eso es lo que ellos eh, sentían allí en su interior. Eso es lo que ellos se preguntaban. ¿Cómo podemos entender esto? Sino que murmuraban entre sí. ¿Esto os ofende? Les dice el Señor. Para las mentes naturales, las cosas espirituales carecen de sentido. ¿Sí? Para las mentes naturales, si recibimos o tratamos de entender la palabra del Señor en forma natural, se nos hace difícil. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado de alguien que no conoce al Señor o que no ha tenido una relación íntima con el Señor? Y usted le propone, ¿cierto? Le manifiesta que lea la palabra de Dios. ¿Qué le dice? No la entiendo. No, es muy difícil. No, la he leído, pero no entiendo nada. Porque la están leyendo en forma natural, ¿cierto? Con una mente natural. Entonces hay que entregar la vida al Señor. Hay que doblegar nuestra humanidad, disponernos en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que Él hable en nuestras vidas en forma espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y el versículo 15 de 1 Corintios 2 nos dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Por esto, Jesús les declara que no esperaba mejores cosas de ellos, pues aun cuando se llamaban sus discípulos, aleluya, nuestro Señor Jesucristo conocía bien el interior de ellos, de cada uno de los que estaban allí. A eso lo vemos allí en el verso 64 y 65. ¿Sí? Usted está pensando lo mismo que yo. El Señor nos conoce. El Señor sabe lo que pensamos. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Nos conoce íntimamente. Así es la relación que debemos tener con nuestro Señor. Conocernos. Él conocernos a nosotros. Bueno, Él nos conoce. Ya vimos anteriormente por su omnisciencia. Nos conoce íntimamente. Algunos no creían. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, les dice el Señor. Entre los cristianos nominales hay muchos que son incrédulos reales. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué seguían a Jesucristo los cristianos? ¿Por las maravillas? ¿Por los milagros? ¿Por las señales? ¿Porque se sentían protegidos? Lo siguen, pero no creen en Él.
tal vez por ver lo que estaba haciendo Jesús, por lo que él venía haciendo. Pero no están recibiendo las enseñanzas de Jesús. Están maravillados a lo mejor de lo que él hace. Ya vemos los que van por los panes y los peces, ¿cierto? Y en nuestro tiempo también, en el tiempo actual también sucede lo mismo. Hay muchos que tal vez buscan la sanidad del Señor, pero solamente eso, no entregar su vida a Dios, no entregar su corazón para que el Señor obre allí. La incredulidad de los hipócritas está desnuda y abierta ante los ojos del Señor, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 64 de lo que leímos en la parte B. Sabía quiénes eran sinceros, verdaderos, como Natanael, y quiénes no lo eran. Así el Señor nos conoce. Si conoce nuestros pensamientos, nos conoce íntimamente. Él sabe cuáles son nuestros anhelos, cuál es la dirección hacia dónde apunta a nuestro corazón. Él sabe si tenemos algo escondido allí en el corazón. Él sabe si tenemos ídolos allí en nuestro corazón. No necesariamente un ídolo es una figura de yeso. No necesariamente un ídolo es una fotografía, una figura. Hay muchos ídolos. El dinero, ¿cierto? El amor al dinero. Eso es idolatría. Entonces, debemos de ser verdaderos, debemos de ser sinceros, debemos de buscar a nuestro corazón, buscar en nuestro corazón a nuestro Señor allí en espíritu y en verdad, como Él quiere que le alabemos y le adoremos. Si queremos saber cómo es, cuál es la forma para alabar, adorar a nuestro Señor, allí está escrita, pues. Es la palabra del Señor. Y esto tenemos que hacerlo y buscarlo en forma espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Tenemos que lograr que nuestro espíritu sea uno con el Espíritu de Dios. Es prerrogativa de Cristo conocer lo íntimo de nuestro corazón. Él sabe quienes no creen, por mucho que aparenten creer, ¿cierto? A los que nos ven, los podemos engañar. Podemos actuar bien delante de los demás. Podemos hablar bien delante de los demás. Pero debemos saber que al Señor no lo podemos engañar. El Señor nos conoce. Si nosotros nos transformamos en jueces, ¿cierto? Y tomamos el derecho a juzgar el corazón humano, estamos subiéndonos al trono de Cristo. Eso se llama ego, ¿cierto? ¿Con qué capacidad podríamos llegar allí a subirnos al trono de Cristo, humanamente hablando? Muy a menudo nos engañamos en cuanto a los hombres y también nos damos cuenta de que nos hemos equivocado al juzgarlos, ¿sí? Ya sea para bien, ya sea para mal. Pero el Señor no nos ha llamado a ser jueces. Nuestro Señor no nos ha llamado para que usted juzgue a su hermano o a su hermana. Nos ha llamado para orarnos unos para nosotros, para fortalecernos los unos con los otros, para animarnos los unos a los otros. Somos una familia de la cual nuestro Señor es nuestro Padre. Y si Él nos amó primero, debemos amarnos los unos a los otros. La razón por la cual no creían lo que Jesús decía es porque la revelación, ¿cierto?, del Señor no había llegado a sus vidas. No se había revelado a ellos lo que el Señor estaba queriendo transmitirles. Y entonces, nuestro Señor siguió diciendo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado por el Padre. Versículo
65. Nadie puede venir a mí si no le ha sido dado por el Padre. La versión de la Dios habla hoy dice, y añadió, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Esto, cierto, refiriéndose al verso 44 de el capítulo 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. A eso se está refiriendo nuestro Señor, ¿cierto? Cuando les dice, por eso os he dicho, que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado por el Padre. Había dicho con anterioridad que nadie podía venir a Él si el Padre no le atraía. Esto es lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Él les está diciendo, si no le ha sido dado del Padre, lo cual muestra que Dios atrae las almas dándoles gracia y fuerza y un corazón dispuesto a venir. ¿A venir dónde? A venir al amor del Padre. El Señor es el que pone allí en el corazón. Solamente Él está esperando nuestra receptividad, ¿cierto? De que podamos abrir nuestro corazón para que Él pueda entrar allí, habitar allí, para que Él pueda entronarse allí en nuestro corazón. Y tenemos que permitírselo. ¿Sabe por qué? Porque es lo mejor que puede pasar en nuestra vida. Es lo mejor que nos puede pasar. Que el Señor mismo habite allí en nuestro corazón. Que debemos dejarnos transformar por el Señor. Debemos dejarnos cambiar por el Señor. Lo que fuimos, ya fue. Ahora somos nuevas criaturas, hechas en el amor del Señor. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así es nuestro Señor. ¿Sí? Todas las cosas en nuestra vida y las de nuestros hermanos han sido hechas nuevas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. Y Él ha puesto allí en nuestro corazón su amor y ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para revelarse a nuestras vidas. Para que con nuestros oídos espirituales oyésemos el llamado de nuestro Señor y pudiésemos atender a este llamado, ¿cierto? Y pudiésemos acudir a este llamado que nos estaba haciendo el Señor. Y hoy, con alegría en nuestro corazón, podemos decir que somos hechos hijos suyos, que somos familia, somos hermanos y tenemos un Padre maravilloso, un Padre poderoso, un Padre que sabe y conoce nuestros pensamientos, no lo olviden, ¿cierto? Lo hablamos aquí en la clase. Él conoce nuestros pensamientos y también sabe de qué tenemos necesidad. Así de maravilloso es nuestro Dios, perdón. Y aquí, en esta clase, hemos visto estas palabras de vida eterna que el Señor ha hecho llegar a nuestras vidas y que también va a hacer llegar a la vida de quien o por quien está usted orando y ha puesto allí en la presencia del Señor. ¿Cierto? Esa petición que solamente usted conoce y que el Señor conoce. Doy gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido de compartir su palabra, de no de vernos físicamente, ¿cierto? Pero sí espiritualmente nos estamos reuniendo. El Espíritu del Señor nos llama a reunirnos, nos llama a congregarnos, nos llama a orar los unos por los otros. Nos llama a que estemos siempre como piedras vivas, como dice su palabra, ¿cierto? Como piedras vivas, allí, atentos, a clamar los unos para los otros. Sabemos que hay hermanos que están pasando por situaciones complicadas de salud, ¿sí? Así que con la certeza de que las oraciones están llegando
allí hasta el trono del Señor, hasta la presencia del Señor. Y en su perfecta voluntad estamos esperando allí que responda nuestras oraciones. Sé que el Señor ha hecho muchos milagros, sé que el Señor sigue haciendo milagros y sé que el Señor va a continuar haciendo milagros. Así que no nos cansemos de orar, de adorar, de perseverar en el Señor y en su palabra para seguir conociéndolo cada vez más y saber y entender que el único Dios verdadero es nuestro Dios, ¿cierto? El Señor de los ejércitos. Así que le doy gracias al Señor nuevamente. Vamos a dar por concluida la clase del día de hoy. Vamos a orar allí al Señor. Ponga su petición delante del Señor, ¿cierto? Arrodíllese delante del Señor. Arrodille allí y postre su corazón delante del Señor, para que Él obre en su tiempo perfecto. Señor y buen Dios, gracias le doy en esta mañana, Padre, por su amor, su bondad, su misericordia, Señor, por sus bondades, Padre mío, por su corrección también, mi Señor amado, que llega a nuestras vidas. Gracias le doy, mi Dios Todopoderoso, por este tiempo. Gracias por poder compartir su palabra. Gracias por quienes reciben esta palabra, Señor, que son mis hermanos y mis hermanas. Gracias porque tenemos muchos medios para poder compartir su palabra en este tiempo, Señor. Y debemos aprovecharlos y debemos usarlos para la gloria suya, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús le doy gracias. Bendigo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta mañana y así también a sus respectivas familias, Padre mío. Y oro por quienes en este tiempo están pasando por dificultades, Señor, allí por dolencias, por enfermedades, por los que están en los hospitales, Señor, bendito Dios, en el nombre de Jesús lleve allí usted su mano poderosa de sanidad, Señor, para su gloria, mi Dios Todopoderoso. Bendiga, Señor amado, bendiga, Padre mío, los corazones, bendiga, Padre mío, las peticiones de mis hermanos en esta mañana, que estamos poniendo delante suyo, Señor, cada petición allí, delante suyo, Señor, queda sujeta a su perfecta voluntad. Padre, gracias le doy una vez más en esta mañana y declarando, Padre mío, que usted es el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por su palabra de vida eterna que ha llegado, Señor, a nuestras vidas. Tenemos la certeza y la convicción de que así es, de que estamos preparándonos, Señor, para la vida eterna. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias damos entonces a nuestro Señor y una vez más, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado joven, que el Señor le bendiga. Un abrazo fraterno y en la voluntad del Señor y la sabiduría del Señor y en el conocimiento que tiene el Señor de cada uno de nosotros, nos vemos pronto. Amén.